es el tiempo de volver a la raíz, donde la gente disfrutaba el ser feliz. Es el momento de volver a ese país, cuando la infancia fue la dicha de vivir. Este es el tiempo de abrazarnos con amor y de mirarnos a los ojos tú y yo. Que la palabra y dar la mano sean verdad, y no olvidemos de soñar con libertad. Este es el tiempo de aprender y dar valor a la amistad. Este es el tiempo de querer y respetar nuestro lugar. Saquemos pecho, esta es mi tierra, Argentina es mi lugar, y hagamos juntos este sueño realidad. Saquemos pecho, esta es mi tierra, Argentina es mi lugar, y hagamos juntos este sueño realidad. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Valorando lo Nuestro. Feliz 2025. Ojalá que este año nos encuentre a todos más hermanados que nunca, tirando para el mismo lado y así poder colocar a la Argentina en el lugar que merece estar, por toda la riqueza que tiene este bonito país, por su gente, por sus talentos, por toda la cultura tan diversa que encontramos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Hoy estamos aquí, como cada miércoles, en la RZ del Grupo Sónica, para compartir un programa más de Valorando lo Nuestro. Pero no será un programa como cualquier otro. Hoy tenemos una charla más que interesante, con un verdadero embajador de nuestra música por el mundo, como lo es Raúl Barbosa. Escuchamos algo de su trabajo y en un ratito nada más compartimos esta linda charla con él. El chamamé es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, declarado por la UNESCO, y tiene su embajador en todo el mundo,
Raúl Barbosa no ha dejado de tocar desde que tuvo su primer acordeón. En 1987 se radicó en París, desde donde difunde el chamamé por todo el mundo. Con más de 70 discos grabados, el gobierno francés le otorgó la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras, como solo habían hecho con Atahualpa Yupanqui y Astor Piazzolla. Hoy lo tenemos con nosotros y es un honor recibirlo a Raúl Barbosa. Bienvenido, Raúl, un placer tenerlo aquí, ¿eh? Muchas gracias. También el placer es para mí de estar aquí contigo y pasar un momento conversando para los oyentes. Usted está en Buenos Aires porque dentro de unos días nada más se viene una serie de conciertos junto a Rodolfo Mederos, ¿verdad? Sí, yo estoy acá porque antes de hacer esa presentación con el maestro Mederos, hemos hecho otras actuaciones por esa Mar de Plata, por otros lugares así. Y ahora hace 2 días que yo estoy en Buenos Aires, descansando porque cansa. Ahora me canso, ahora me doy cuenta que me canso de los viajes, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que aquí en este momento las posibilidades de viajar son así un poco escuetas, por decirlo de alguna manera, y tenemos que viajar o en ómnibus o en bus, o en taxi o en coche, y eso se hace muy largo. Entonces hemos intentado dejar un día para poder descansar la osamenta. Es porteño, pero ¿de dónde viene su relación con el chamamé, su padre? Yo soy porteño por casualidad, porteño porque nací acá, pero yo no tengo la actitud del porteño, porque yo no soy porteño, digamos, de educación. Yo soy hijo de correntinos. Mi mamá nació en Curuzucuatiá, mi papá nació en Curuzucuatiá. Ambos hablaban guaraní y el español, por supuesto. Y yo pasé 9 meses en el vientre de mi madre, escuchando, según mi madre me decía, porque cuando iba a la casa donde ellos vivían en una casa de inquilinato, porque mi padre era un hombre era muy modesto y mi mamá también, ¿no? Mi mamá se ganaba la vida planchando ropa, lavando, y mi papá haciendo esfuerzos. Y así todo él me hizo estudiar hasta la escuela secundaria, que yo decidí cortarlo en el 3er año para ayudarle a mi padre, ¿no? Para hacer el servicio militar, como se dice, por voluntad propia. Me incorporé en la prefectura. Entonces, claro, yo soy hijo de correntinos. La educación que yo tuve de parte de mi padre era un hombre no era callado, le gustaba decir bromas, siempre estaba sonriente. Yo en casa nunca escuché gritos, ni palabras soeces, ni tampoco un ademán desagradable por parte de mi padre, y de mi madre ni que hablar. Mi mamá era recta, sí, y es por eso que yo puedo decir que mi mamá me enseñó a ser un hombre, a respetar a la gente. Y mi padre me enseñó a amar la música. Él me enseñó a mejorar cada vez que yo tocaba algo nuevo. Nunca me dijo que estaba mal. Siempre me dijo, está muy bien, a ver, tal vez lo podemos mejorar. Qué importante, ¿no? Tener el apoyo de... Pero por supuesto, es lo que yo hago, es lo que yo vi en otros maestros, y también he visto actitudes contrarias a las que yo vengo a mencionar en algunos otros maestros. Incluso él fue quien le consiguió su primer acordeón, ¿no? Claro, mi padre tenía 28 años cuando yo nací. Él nació en el 1910, yo nací en 1938. Y mi mamá también nació en el 1910. Y así que cuando yo nací en la boca. Mejor dicho,
en el Hospital Rivadavia acá. Y mis padres tenían una habitación donde vivir ahí en La Boca. Era el lugar más económico y es donde estaban todos los músicos que venían del litoral. Muchos venían seguramente en embarcadizos, otros vendrían en algún ómnibus que los traía de Curuzucuateá o de Corrientes a Buenos Aires. Y acá se instalaban. Y era el lugar más barato, más económico para vivir. Y yo soy nacido en ese ambiente de música. Mi papá fue un hombre muy agradable como ser humano, como papá. Mi papá, cuando yo tenía 8 o 9 años, 10, tocábamos juntos, yo tocaba con él. Y mi padre nunca me dijo, me obligó a hacer algo. Si yo tomé la música es porque vino nada más. Yo ni siquiera le elegí. Fue en esa Buenos Aires cosmopolita, ¿no?, que se fueron despertando sus intereses. ¿Perdón? Fue en esa Buenos Aires cosmopolita, Sí, que usted me decía, donde se fueron despertando esos intereses por la música. yo pienso que eso ya venía, según me contó mi mamá, desde el momento en que yo estaba siendo construido en el vientre de mi mamá. Decía ella que cuando iba Isaco o Montiel o pasaba Cocomarola o algún otro músico y tocaban la música guaraní, ya sea música paraguaya o música correntina, porque había muchos paraguayos que también iban y por lo tanto hablaban en guaraní. Entre ellos mi papá hablaba muy bien el guaraní. ¿Usted habla guaraní? No, yo no lo hablo porque en Corrientes hay como que no se debe hablar guaraní. Y mi padre, cuando vino a Buenos Aires, y mi mamá, entre ellos sí hablaban en guaraní, pero yo salía a la calle y no tenía con quién hablar en guaraní, porque allá, por ejemplo, en el Paraguay, los niños desde chiquitos hablan guaraní. Y en la radio hablan mitad castellano, mitad guaraní, mitad castellano, mitad guaraní, porque es un país guaranítico. Y yo creo, si me equivoco, pediré disculpas, que Corrientes es una provincia guaraní instalada en un país de habla hispánica. Por lo tanto, el guaraní para muchos correntinos era una desvalorización al hablar ese idioma. Se perdía esa homogeneización, ¿no?, que se iba buscando en los momentos de formación del Estado. Pero volviendo al acordeón, ¿cómo consigue su primer acordeón? ¿Es su padre quien se lo da? ¿Aprende solo? Sí, aprendí solo. Todo lo que yo sé hacer con el acordeón, un poco con la guitarra, que me gusta la guitarra, yo solo me sentaba y buscaba, encontré todo pude encontrar. Mi padre una vez llegó, de eso yo no me acuerdo cuándo, pero sé que fue mi padre el que trajo el acordeón, porque él la traía envuelta en un lienzo o en algo, se lo había comprado, o no lo sé si se lo compró o si alguien se lo regaló. Ese alguien era un vasco que tenía 2 vacas y un terreno grande donde hacía pastar las vacas, y él vendía la leche. Así que venían las mujeres, las madres, con el tarro a llevar la leche al pie de la vaca. Y mi papá, por supuesto, cuando hacía frío, iba él a buscar la leche temprano y la dejaba ahí. Mi mamá hacía, para mi hermano y para mí, hacía el mate cocido, que era lo que se tomaba. Y un día apareció él con un acordeón que yo recuerdo el sonido, era un acordeón de sonidos graves. Y tenía en la parte de adelante del acordeón, tenía grabado un colibrí, creo que era un colibrí, era un pájaro, con las alas abiertas, con hermosos colores. Y era un acordeón muy parecida a una de las primeras que tuvo Montiel.
Hay que tener en cuenta que las acordeones no se fabricaron acá. Venían ya de Italia o de Alemania. Las que venían de Alemania tenían sonidos graves. Las acordeones que venían de Italia eran sonidos más estridentes. Las verduleras, ¿no? Claro, pero eso se llama verdulera no porque la hayan titulado así desde el inicio, sino que es lo que yo imagino, ¿eh? Yo nunca lo hablé, pero yo lo he visto. Es decir, he visto que, por ejemplo, donde yo vivía con mi padre y mi madre y mi hermanito Eduardo, había muchos terrenos sin utilizar. Yo no sé cómo lo hacían, pero muchos terrenos fueron ocupados, no ocupados por ocuparse, sino para trabajar la tierra, los italianos. Entonces, yo vi que los italianos habían tomado unos terrenos porque seguramente se los habían dado sin ninguna duda, y ellos trabajaban la tierra. Entonces mi padre o mi madre iban y compraban las cosas necesarias para el puchero, ¿no? Porque se comía puchero, era lo más barato. Puchero de rabo, de colita, o puchero de marucha, o esas carnes que eran baratas que compraba mi papá. Y entonces iban a buscarle la verdura al verdulero. Y de ahí viene el nombre entonces. Claro, el verdulero muchas veces eran varios, entonces unos quedaban en la casa para vender en la casa y otros compraban un carrito, ponían y salían con la verdura en el carrito y un burrito o un caballo. ¿Verdad? Y si por ahí alguno de ellos sabía tocar, ponía el acordeón ahí para llegar a algún lugar, se paran y tocaban el acordeón. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Quién toca el acordeón? Y no sé, no, es el verdulero. Es el verdulero. Y entonces quedó el acordeón, la verdulera, porque ese hombre estaba, de alguna manera, diciendo, acá estoy, vengan a comprarme. Se anunciaba de esa forma, ¿no? Con el instrumento. ¿Le llegó rápido la oportunidad de grabar? Sí, también eso es algo tan raro, ¿no? Porque, es decir, raro cuando yo lo pienso como lo que soy, apenas un ser humano. Yo empecé a aprender, según me contaba papá, yo tenía 8 años y ya había llegado el acordeón a mi casa. Pero yo no sé, yo no me acuerdo de nada. Lo cierto es que empecé a escuchar la radio y seguramente yo venía y trataba de imitar. Mi padre trajo de Cruz Guatiá a un acordeonista de nombre Ramón Estigarribia. Yo lo conocí. Era hijo de gringos, era de pelo rojizo. Y tocaba el acordeón, pero con una gran habilidad. Yo me sentaba, yo me veo, en este caso, yo me cierro los ojos y me veo sentado en un banquito chiquito y lo miraba como movía los dedos. Lo que pasa es que yo hacía simplemente una imitación de lo que él hacía. Pero yo recuerdo, y eso tendría yo de esos 10 años más o menos, vivíamos en Olivos, en el barrio, no en el barrio del lado del río, sino del otro lado, del lado del cementerio, que era otra cosa. Y yo empecé a aprender a tocar en ese lugar, algo. Y un día, siendo yo chiquito, tendría unos 9 años, por ahí 10, pusieron al lado de mi casa, de nuestra casa que alquilaba mi padre, había un terreno grande y estaba vacío ese terreno. Y ahí pusieron un circo. Yo me acuerdo que un día me levanté y vi que estaban levantando los palos altos y pusieron una carpa y yo miraba eso y yo le dije a mi papá, mira, papá, mira lo que están haciendo ahí. Y venía vino un padre y dice, no, parece que van a poner un circo. Así me dijo mi papá. Yo de eso me acuerdo. ¿no? Y bueno, pasaron los días, se armó la carpa
y habían ahí unos animalitos. Yo me acuerdo, había un burro, había un camello grande, un camello con las dos jorobas, pero una de las dos jorobas estaba caída hacia un lado. Mira, De eso me acuerdo también. esas Había un imágenes burro. que han quedado grabadas, ¿no? Claro, porque yo lo vi y es una fotografía, quedó ahí. Y bueno, se abre las luces, se avienta. Era un circo de barrio, muy de barrio. No era el circo que estaba allá en el Parque Retiro, Claro. o en otros lugares más costosos, digamos. Era un cirquito de barrio. Y papá, mi viejo, Adolfo, mi padre, me dice, yo no me acuerdo del diálogo ni nada, lo cierto es que yo me acuerdo, yo recuerdo que estoy sentado en el circo para tocar, porque yo ahora pienso que yo no lo recuerdo, pero no pudo haber sido de otra manera, que mi padre, seguramente uno de los del circo habrá escuchado que estábamos tocando mi papá y yo el acordeón y la guitarra. Y por lo que yo sé, por lo que yo escuché así a grandes rasgos, el músico del circo se enfermó. Y bueno, y escucharon que había música y mi padre le dice, no, bueno, pero nosotros tocamos, no tocamos ni tango, ni tarantela. Bueno, dice algo, lo que sea. Así que yo fui y toqué. No recuerdo que toqué, no me acuerdo de eso, ya nada. Y esa fue, yo tendría 8 años, 9. Casi de casualidad. Eso fue de casualidad. Y también un día, mi papá, yo ya tendría unos 10 años de edad. Yo ya tocaba bien, parece ser. Porque... El mago, ¿no? Le decían. El mago le decían. Sí, así decían, sí. Pero mi padre recibió la visita o se habían encontrado en Sadaí, acá en la calle Lavalle. Sí. Y había un bandoneonista que estuvo después en el cuarteto Santa Ana. Entró a Santa Ana cuando se retiró Isaac Abitbol. Ah, claro. Entró Francisco Casís. Francisco Casís, que va y habla con Montiel cuando se enteró que se fue Isaco. Se presentó a Montiel, bueno, mira, yo soy músico, soy bandoneonista, o no sé si, creo que se tuteaban, con Montiel se tuteaban, pero al principio no lo sé. Y yo soy bandoneonista, dice, yo toco chamamé, ¿sos correntino? Y dice, no, yo soy entrerriano. Ah, bueno. Claro, si no sos correntino pareciera como que uno no sabe tocar chamamé. Entonces, dice, yo conozco todos los arreglos de Santa Ana, dice. Y tanto insistió este muchacho, Francisco, Pancho Casís, que le dijo, bueno, trae tu bandoneón y vamos a tocar un rato. Fueron a su casa y fue a su casa. ¿Qué crees que toque? Dice, vos toca lo que quieras, dice, yo te sigo. Y habrá tocado un tema, dice, y él me contaba. Y arrancó Montiel, dice, yo me metí atrás. Entonces, yo conocía todos los arreglos de memoria. Y me tomó enseguida. Dice, bueno, dice, vos podés trabajar con el cuarteto, güey. Pero le faltaba un cantor. Bueno, y después consiguieron un cantor, eso es otra historia. Así que bueno, el Casís era uno de los pocos músicos que sabían escribir música. Porque el chamamecero en general no sabe escribir. Yo me incluyo. De oído, simplemente. Todo de oído. Lo que ocurre es que para que las pasen a Sadaic hay que llevar la partitura escrita. Claro. Y había nada más que 3 personas que sabían escribir, que yo recuerde. Una era don Damasio Esquivel, con quien yo toqué cuando tenía 14 años, durante un año estuve tocando con él, con la verdulera. Uh-huh. Francisco Casís, que también tocaba tangos y había estudiado el bandoneón por música. Y Antonio Gian Antonio también, otro músico que tocaba flautines, eran los que escribían.
para los chamameceros que no sabían escribir, venían a Buenos Aires y así le firmaban, de fulano de tal, presentaban en SADAI y ya quedaba registrado el tema. Pero en general, y yo también, yo no sabía escribir. Yo acorto el camino, yo aprendí a escribir a los 60 años. Tenía 60 años cuando yo aprendí a escribir en Europa. Ya estaba en Francia, ¿no? Yo llegué cuando tenía 50. Claro. Y lo que pasa es que allá en Europa no había correntino, nadie conocía el chamamé, nadie sabía que eso existía, si era música de boliche o si era música de lugares así de alta alcurnia, o si era una música que ya se tocaba solamente los días de fiesta patria. Se baila, la juventud lo baila, lo cantan, todo eso. Claro, yo aprendí a hablar francés rápido. Digamos, yo en 6 meses yo estaba con la posibilidad de mantener una conversación mezclándola con el español, más o menos discreta. Se hacía entender. Yo me hacía entender. Pero yo lo aprendí bastante bien a manejarme. Yo aprendí de oreja también, todo yo aprendí de oído. Y ¿Le parece si escuchamos algo? Pero como no, querido, yo estoy hablando demasiado, no te di lugar. Es muy interesante todo lo que está diciendo. Me costaba cortarlo de tan interesante, porque quiero que escuchemos La Torcaza, que imagino que tiene un significado importante también, ¿no?, en su vida. Porque ese fue el primer tema que yo grabé. Es decir, fue el primer tema que mi padre me llevó una vez a una grabadora para grabar. Me dice, Raulito, vamos a grabar, me dice, vamos a grabar. Y era Francisco Casís, el que había entrado al Cuarteto Santa Ana, que había escrito una partitura para 2 bandoneones y 2 bandoneones y la guitarra. No hacía falta escribir porque los guitarristas no había nada, ningún arreglo para guitarra. Sí. Y yo fui, me senté y estaba Francisco Casís con el bandoneón, había un tal Pedro Sasso, era bandoneonista de tangos, había un contrabajista que yo no recuerdo el nombre, y un guitarrista, creo que se llamaba Colón Cobas, pero el que me acuerdo muy bien, como me acuerdo de Casís y de Pedro Sasso, era Ramón Ayala. Qué nombre, ¿no? Ramón Ayala yo tendría 10 años, 10 años tenía en aquella época, y Ramón tendría 23 años, 24, era un chico elegante, hijo de paraguayo, nació en Misiones, él nació en Misiones. Todavía no era lo que terminó siendo después, ¿no? No, él en aquella época era integrante de un trío que se llamaba el trío Sánchez, Monjes y Ayala, los 3 amigos. Yo estoy hablando de los años 38, 60, claro, más o menos. Y hasta que él se separó del trío Sánchez, Monjes y Ayala, y la parte de Ayala fue integrada por uno de los indios Tacunao, el que era por Nelson, ¿no? Nelson Tacunao era el que los dos tocaban igual, sí, sí. No había nada más que Nelson, era, no sé, pero los dos cerraron así. Nelson hacía el punteo y Cacho hacía el acompañamiento. Y a La Torcaza entonces, de aquella primera grabación, Sí, junto a Casís, a Ramón Ayala, muchos años después la volviste a traer. Yo la grabé varias veces, yo creo que la grabé 2 o 3 veces más, porque en realidad para mí es una música fetiche también, aunque yo no creo mucho en el fetichismo, pero es como que tampoco uno no puede decir eso no existe, ¿no? Yo he visto cosas muy raras, no feas, sino de algo, como yo diría, inesperado. Y yo lo vi, existe como eso.
¿cómo es eso? Y bueno, yo toqué esa música, estaba mi papá al lado, yo estaba por terminar antes de lo que era, y mi padre me hizo señas con el dedo, no, y me hacía así con el dedo como para seguir. Así que yo me di cuenta que estaba por terminar antes y seguí tocando y terminamos bien en La Torcasa. Es un chamamé que primero era musical solamente y luego un escritor, Polito Castillo, le pidió permiso a mi padre si él podía hacerle una letra. Mi padre autorizó y entonces ahora es de Adolfo Barbosa y Polito Castillo. Nosotros la escuchamos en su versión instrumental por Raúl Barbosa, La Torcasa. Estamos conversando con Raúl Barbosa, recién lo escuchábamos interpretar La Torcasa, y todavía nos quedan varios minutos para charlar con él, esta charla más que interesante, ¿no? Nos está dando casi una clase de historia sobre lo que tiene que ver su relación con el chamamé, y de paso te pregunto, ¿el chamamé es para bailar o es para escuchar? Porque siempre has tenido una inquietud en eso, ¿no? De llevarlo a otros escenarios, por lo menos. No hay música que no sirva para bailar. Y no hay música que no pueda ser únicamente escuchada también. Las dos cosas son importantes. El baile es para mí la fogosidad del espíritu que no se puede quedar quieto y entonces sale a bailar con una dama. Y bailan, sí señor. Lo que ocurre no es que yo esté en contra del baile. No, yo nunca estoy en contra de nada, solo de lo que está mal hecho. Y lo digo. O a veces no lo digo, prefiero no decir nada y me voy. Pero a mí me querían obligar a que yo tocara una música que yo
no quería hacer. Yo admiré y admiro y hemos sido amigos. Yo he sido amigo de Coco Marola. Iba a su casa, conocía a sus hijas, a doña Anita, su mujer. Yo era amigo de Ernesto Montiel, iba a visitar a su casa cuando estaba doña Juanita, cuando él ya había fallecido, me iba con mi señora a visitarla. Yo conocía no sé, a Isaac Abitbol. Isaac Abitbol tiene una historia muy, muy grande, que yo la conozco, porque yo anduve con él y hemos hablado así de cosas espirituales con Isaco. Isaco era un hombre muy, muy reservado y creyente. Me contaron que él a veces hacía una oración en arameo, porque él era judío. Isaquito era judío. Él me dijo, yo soy judío, hermano. Lo que pasa es que me llaman el turco porque mi familia, cuando llegó de allá, venían con el pasaporte del Imperio Otomano. Claro. Entonces son turcos, pero yo soy libanés, hijo de mamá judía. Solamente se es judío si es de vientre judío. Claro. Porque padre puede ser cualquiera y puede no ser judío. Pero la madre, si es judía, el hijo lo es. De rama materna, sí. Claro. Y fíjese qué nombres, ¿no? Que tuvo la oportunidad de conocer, que quizás tocaban un chamamé o interpretaban un chamamé. Mire, el chamamé es una música bellísima. Es bellísima. Las melodías que tiene Coco Marola es maravillosa. Las que hizo, pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Coco Marola era hijo de italianos. Yo lo hago porque yo soy músico, y no es que sea yo no me considero un músico extraordinario, pero yo soy observador y escuchador, para usarlo de alguna manera la palabra. Y un día yo me puse a tocar, un día escuché en la radio una música hecha con acordeón. Digo, pero, ¿cómo? Yo pensaba, pero es italiano, y es Coco Marola. Y yo me acordé, claro, Coco Marola es italiano. Con razón. El aire, los sonidos dulces, los intervalos de tercera y sexta que usan Coco Marola. Maravilloso, maravilloso compositor. Él tenía la melodía en la mano, en la cabeza, en un momentito hacía una melodía. Isaco era judío y tenía otros intervalos, ni tercera ni sexta, eran quinta, séptima aumentada, quinta disminuida, séptima disminuida, y con eso hacía los chamamé. Suena distinto porque él era árabe, o yo no sé si puedo decir árabe, judío. Él me dijo, yo soy judío. Tengo una historia. No sé si hay tiempo, pero yo aprendí de esa gente a tocar. De ellos aprendí. Me estaban indicando el camino. Y mi padre fue el que me condujo a respetar a la música. Mi padre me decía, Raulito, matizá, Raulito. Matizá. No toques todo fuerte. Derecho de siempre. No toques derecho. Derecho es decir, cuando sale el caballo, sale derecho del corral y ya sale y atropella todo. Bueno, no, eso no. Es como la palabra. Uno va hablando fuerte y va modulando. Hay que modular los graves, los agudos. Eso me enseñó mi padre. Y de los músicos, maestros, yo aprendí mucho de Esquivel cuando toqué con él. Yo tenía 14 años. Después Ariel Ramírez una vez me llamó, me escuchó tocar en un festival y me llamó y me hizo grabar. Me grabé en 3 compañías gracias a él. Conocí a Piazzolla. Piazzolla
me distinguió con su amistad, y me ayudó mucho en Europa. Sobre todo cuando llegó a Francia, ¿no? Recuerdo haber escuchado por ahí con una carta de recomendación incluso. No, más o menos, no fue así, pero ocurre que yo llego a París por las razones que yo expliqué, y yo llegué allá y claro, estaba mi señora esperando en el aeropuerto. Justo había un amigo que se encontró con ella. Esas cosas de la vida. Y dice, uy, lo veo, hola, Olguita. Y estaba Filippini, un amigo que yo conocía, que era bailarín del Chúcaro. ¿No? Y se había instalado en Europa. ¿Qué haces, hermano? Y hermano de acá, hermano de allá, dame una palmada en la espalda. ¿Qué haces acá? ¿Qué viniste a hacer acá? Y no sé, negro, dice, yo vengo a ver qué pasa. Y bueno, ¿dónde vas a dormir? Y no sé, a un hotel. Y ¿ya pediste el hotel? No. Y dice, ¿vos hablás francés? Y digo, no. Y bueno, ven, yo tengo un lugarcito en casa. Y él me estuvo con mi señora un par de meses en su casa, hasta que logramos conseguir un lugar. Pero claro, yo venía de Japón, yo tenía unos pesitos, no tenía tampoco la plata del mundo. Estuve 2 meses con Octavio Osuna. Octavio Osuna. Para mí, teníamos la misma edad, yo creo que él era un poquito más, 2 años más que yo. Fue para mí, todo lo que yo viví con mis compañeros fueron aprendizajes, cada uno con su carácter, cada uno había que ver cómo se... Y yo siempre tuve muchos años los grupos. El Monito Pereira estuvo 10 años, Bartolomé Palermo también. Ahora yo estoy con Nardo y con Cacho Bernal y hace casi 30 años que estamos juntos. No hay por qué separarse, bueno, si no hay mala fe, si no hay una predisposición mezquina. Si no hay eso, uno se arregla con lo poquito y se reparte lo que hay. Eso es lo que yo hice toda mi vida. Bueno, y entonces encontramos un lugar, fui a vivir con mi señora, y un día me encuentra un hombre por la calle y dice, Barbosa, ¿qué haces acá? Y digo, vine a ver cómo anda. Bueno, hablando, dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Mirá, le digo, estoy acá, dice, yo no sé, vine a ver. Mirá, dice, mañana voy a ir ¿querés venir conmigo? Vamos a un lugar, hay una especie de fiesta, va a estar Hermeto Pascual. Y yo fui con acordeón. Llegamos allá a la corta, tocamos y Hermeto se puso contento y sacó una acordeoncita que le había comprado al nieto, esa acordeoncita de cartón. Uh-huh. Pero con eso tocaba el maestro. ¡Qué barbaridad! Y nos hicimos muy amigos. Luego, alguien me dice, ¿no querés grabar en el Trotuar de Buenos Aires? Ahí es un lugar de tango. Digo, sí, pero yo no toco tangos. Es decir, sí toco tangos, pero mi venida acá no es para hacer lo que otros hacen mejor que yo. Vos no le vas a pedir a Troilo que toque en chamamé, claro, pero yo no puedo tocar un tango como lo toca Troilo. Es así. Entonces, me dice la ataché de prensa, yo envié 10 cartas para los músicos, a los directores de las orquestas que pasaron por acá. Todos te conocen, siempre hablaban de vos. Me decía ella, ¿no? Y la ataché de prensa, que se llamaba Martín de la Plaza. Pasan los días y dice, Raulito, me dice, recibí una sola respuesta, nada más. Las otras 9, ninguno respondió. Pero dice, no te voy a decir. Bueno, pasó así, pasan los días. Dice, comprá el diario que ya salió la noticia de tu debut en el Trotuar de Buenos Aires. Fui a comprar el diario, Liberación, que es como el Clarín de acá. Uh-huh. Y compré y empecé a buscar
y vi en la última página con una foto chiquita así. Dice, si te pusieron una foto es porque es importante. Por muy chiquita que sea, está la foto, es importante. Quiere decir que te han dado importancia. Y bueno, yo miro, decía Trotuar de Buenos Aires, grande, un poco más chico, Raúl Barbosa, y el nombre de los compañeros. Y en el medio de la hoja, un recuadro así en negro, que había una carta o algo que fue colada ahí en la hoja, ¿no? En la hoja del diario. Y entonces yo miro, pero era muy finita la letra y muy chiquita, porque redujeron la... Para que entrara en la hoja. Para que entrara en la hoja. Yo no la podía leer. Entonces yo no sé cómo, no recuerdo cómo fue que alcancé, no veía nada. Y miro la firma y era Astor Piazzolla. Y entonces yo me fui a casa, compré es para leer, una lupa. Una lupa, compré una lupa. Y claro, yo leo entre las cosas que decía Piazzolla. Por eso es que yo admiro a ese hombre que luchó tanto, luchó. Y decía, yo sería incapaz de tocar un chamamé. Un hombre que ha estudiado al lado de Stravinsky, un hombre que ha estudiado con la maestra más importante de Europa, que diga eso, yo soy incapaz de tocar un chamamé. Qué humildad. No cualquiera lo dice. Y él estaba catalogado como de un hombre soberbio y no era así. Dice, yo no puedo tocar chamamé, porque para tocar chamamé hay que nacer Ernesto Montiel, hay que nacer Coco Marola, hay que nacer Isaco Abitbol. Y ahora hay que nació y me nombra. Tiene toda mi consideración y mi respeto. Cuando se abrió el telón, estaba el teatro, había gente hasta en el techo. De bote a bote. ¿Y qué pasó? Yo y lo veo a Piazzolla sentado en la primera fila con Marta, con su compañera, ¿no? Estaba mi señora. Y fue el debut, mi debut de chamamé en Europa. Qué bárbaro. Qué carta de presentación, ¿no? Y ahora el tango no deja de ser, no es ajeno a su trayectoria. Incluso en estas fechas en Torcuato Tasso, ¿va a haber algo de tango? Va a estar con Rodolfo Mederos, imagino, sí. Que alguna cosita... Yo no sé cómo vamos a ver, tenemos que encontrarnos con Rodolfo. Pienso que alguna cosa, algún tango medio facilongo yo voy a tocar, y él va a tocar algún chamamé facilongo también, porque los dos, es decir, yo creo que eso ha sido una idea de la casa. Y yo ya he tocado una vez en televisión con el maestro. Hemos tocado juntos un chamamé que se llama Mercedita. Uh-huh. Y hemos charlado, conversado, y él mismo hizo el anuncio, o sea que yo creo que está contento. Yo estoy contento de tocar con él porque es un maestro que yo admiro, es un hombre callado, un hombre tranquilo, toca bien, pausado, como a mí me gusta, ¿no? Así que yo todavía no he hablado con él como para ponernos de acuerdo en qué vamos a tocar y en qué tono y si tocamos. Pero yo creo que sí, alguna cosa vamos a poder hacer. Recordemos las fechas, jueves 9 y viernes 10, jueves 23 y viernes 24 de enero. Son las 4 fechas que están programadas allí en Torcuato Tasso. Esto es Defensa 1575. Allí va a estar el maestro Raúl Barbosa con el gran Rodolfo Mederos para compartir 4 noches únicas, a pura música.
con sus instrumentos, el acordeón, el bandoneón, que van a estar juntos allí en Torcuato Tazo. Y además se vienen otras fechas, estuve leyendo, miércoles 29 de enero en La Cumbre, viernes 31 de enero en Villa Dolores, sábado 1 de febrero en Villa Mercedes, domingo 2 de febrero en Santa Isabel. Se vienen unos meses movidos entonces con las presentaciones de Raúl Barbosa. Yo estoy muy contento porque yo empecé a tocar a los 8 años. ¿No? Yo estoy más cerca. Yo estoy muy feliz. Yo agradezco a la vida, con mayúsculas, a eso que se escribe con mayúsculas. Y yo soy un hombre que respeto lo que algunos no respetan. Yo respeto todo. No hay, mismo al que tal vez no debería respetárselo, hay que respetarlo. Tenemos la obligación y el derecho de ser respetado por mucho que haya hecho de mal a alguien. Yo estoy feliz porque habiendo trabajado casi más de 70 años, yo estoy todavía bien. Yo voy a cumplir 87 años, pero yo no tengo ningún hay gente que no quiere decir la edad, yo la digo si estoy fenómeno. Claro que sí. Quiero agradecerle por estos minutos, por este rato. Hemos pasado una tarde inolvidable realmente compartiendo su historia, algo de música también, y le deseamos los mayores éxitos para lo que viene. Bueno, un muchas placer. Gracias. Yo agradezco también a ustedes, que son quienes propagan la posibilidad de que los artistas puedan hacerse ver en los escenarios, ¿no? También hay que también ser condescendiente con la gente y buscar lo mejor que uno tenga para ofrecer. No lo que va a recibir mejor aplauso, lo que le salga del corazón, eso es lo que sirve. Lo otro puede ser un entusiasmo momentáneo, pero lo que queda, la música de Piazzolla, la música de Gardel, la canción de Mercedes Sosa, eso queda. La guitarra de Yupanqui, eso queda. Y no han gritado cuando escucharon a Yupanqui. Simplemente había el aplauso y esa emoción que está adentro. Muchísimas gracias, Raúl. Hasta pronto, hermano. Nosotros nos reencontraremos el próximo miércoles para seguir valorando lo nuestro. Mi nombre es Facundo Argentino Tursi. Chao. Este es el tiempo de volver a la raíz, donde la gente